Momento Crucial, los encuentras en Spotify y en YouTube. Y Nehuen Digital, la fuerza para hacer crecer tu negocio en Internet, presentan Estudio 6. Hoy en Estudio 6, un naranjazo fatal. Durante la vigencia efectiva de la Constitución de 1925, o sea, hasta el año 73, la fórmula que contemplaba nuestro ordenamiento jurídico para proveer una vacante en el Congreso Nacional, producida a mitad de periodo por supuesto, era un poco diferente a la que existe hoy día. Se recurría a una fórmula por la cual, si un congresista moría en el cargo, se convocaba a lo que se llamaba elecciones complementarias, a los electores del distrito o agrupación de provincias que representaba el diputado o senador, y que estos eligieran a su sucesor para completar el periodo constitucional respectivo. Y en esa necesidad se encontró la provincia de Curicó cuando, en diciembre de 1963, fallecía el diputado socialista Óscar Naranjo Jara. Un fallecimiento que, además de provocar el duelo en la izquierda chilena, contemplaba una convocatoria a una elección complementaria en la provincia de Curicó. Hasta aquí, nada extraordinario. Eso, salvo por un pequeñísimo detalle. La elección complementaria quedaba fijada para el 15 de marzo del año 64, vale decir, 6 meses antes de las elecciones presidenciales, convocadas para elegir al sucesor de Jorge Alessandri a cargo de la moneda. Y hay que decir que ya desde el año 63 se hablaba de varias candidaturas corriendo para suceder al Paleta como presidente de la República. Inicialmente 4 candidaturas: Jorge Prat, que duró poquito en campaña; Julio Durán, representando al oficialista Frente Democrático, radicales, conservadores y liberales; Eduardo Frei Montalva, representando a la democracia cristiana, más algunas fuerzas menores; y el sempiterno Salvador Allende, en su tercera aventura como candidato presidencial, representando al FRAP, esto es, socialistas y comunistas. Dado ese escenario, y vista la cercanía con las elecciones presidenciales, tanto la prensa como los partidos políticos empezaron a transformar de forma insólita a una elección complementaria en una provincia rural como Curicó en una especie de barómetro de lo que podía pasar en la elección presidencial. Y considerando que era una provincia rural, como acabamos de decir, Curicó tenía ciertas particularidades, como por ejemplo, que además de, en un país que todavía no estaba totalmente urbanizado, no era tan poco representativo como se miraría a ojos de hoy, resultaba, en teoría, una provincia proclive al Partido Conservador, que toda la vida había tenido una enorme fuerza electoral en el campo. Así, las 3 fuerzas políticas que estaban en carrera para la moneda presentaban a sus candidatos. El Frente Democrático postuló al conservador Rodolfo Ramírez, la Democracia Cristiana a Mario Fuenzalida, y el FRAP por el militante socialista Óscar Naranjo Arias, hijo del fallecido diputado cuyo escaño había que proveer. En ese escenario, y en teoría, el favoritismo lo tenía Ramírez, justamente por su militancia conservadora, lo que lo hacía aparentemente muy fuerte, considerando el arraigo que tenía en zonas agrarias el conservadurismo, con un electorado tradicionalista y católico. Sin embargo, el 15 de marzo, con toda la atención del país concentrada e incluso despachos para la televisión desde provincia, en un hecho inédito en la naciente actividad de la pantalla chica en nuestro país, se daba un resultado sorpresivo que remecía a la política nacional. Ganaba Naranjo, el candidato del FRAP e hijo del diputado fallecido, por más de 9.500 votos, superando claramente al conservador Ramírez, que quedaba en segundo lugar, y al demócrata cristiano Fuenzalida. El resultado provocó un efecto devastador en la derecha chilena y, en consecuencia, en el oficialista Frente Democrático. Y esto porque conservadores y liberales, atemorizados con la posibilidad de un triunfo de Allende en septiembre del 64, rompieron el pacto político y corrieron a apoyar, sin exigir nada a cambio, a Frei, dejando solo a Julio Durán, representado por el Partido Radical. Este bajó su candidatura y realmente la tuvo que volver a levantar,
Y en un evento inédito, la misma derecha que acababa de triunfar 6 años antes en las elecciones presidenciales del año 58, se borraba de las elecciones del 64 para colocar su capital electoral a cargo de un candidato que no los valoraba en absoluto. Así, un naranjazo, en base al apellido del diputado vencedor, provocaba un efecto fatal, tal como diría una edición de Topase previa a las elecciones del 4 de septiembre del 64, en la derecha chilena. ¿Y qué pasó el 4 de septiembre? Un Frei extremadamente carismático, con una gran masa de jóvenes atrás de él y con el respaldo un poco a la fuerza de la derecha, arrasaba en las elecciones para suceder al presidente Alessandri. Y 6 meses después, esa misma derecha era barrida por la propia democracia cristiana en las urnas, en las elecciones legislativas de marzo de 1965, y legislativamente, a su vez, era barrida por el gobierno de Frei con un montón de reformas constitucionales que atacaban el corazón del conservadurismo y obligaban a los partidos políticos a disolverse y refundirse en el llamado Partido Nacional, otra fuerza política que, si bien agarraría algo de fuerza, nunca igualaría a lo que significaban los viejos partidos de derecha que fundaron la República. Si bien no habría otra elección posterior con este mismo nivel de consecuencias, no sería la última complementaria bajo la vigencia de la Constitución de 1925, pero esas son otras historias. E no dia que alguém tiver que dar uma geral, quero ver bem a quem na luta do bem contra o mal.